Buenos días, bienvenidos al webinar que organiza Duemit y Total Abogados. La idea de este webinar es poder llevar un poco de información a empresas, emprendedores, sean todos bienvenidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recorrer un poco el proceso de la pyme, de la empresa, los desafíos legales en general. Y obviamente, bueno, esta es una grabación, pero cualquier duda que puedan tener la pueden dirigir directamente a mi correo, que es santiago.enriquez, como mi nombre, @totalabogados.cl, o a los organizadores y ellos me la podrán hacer llegar. Entonces, lo primero que quiero comentarles es, para que todos estemos de acuerdo, todos conozcamos cuál es el ciclo de la vida, el ciclo de vida de la pyme, ¿ya? O de una empresa. Pyme, como sabrán, significa pequeña y mediana empresa, que generalmente es el público al que apunta Total Abogado. Pero este mismo ciclo de vida aplica para cualquier tipo de empresa, ya sea el emprendimiento más pequeño o la empresa más grande. Toda la empresa en sí, la empresa tiene que ver, digamos, con la actividad comercial, con el negocio en sí, pero lo normal, y vamos a ver un poco eso más en detalle, es que se constituya como una personalidad jurídica, ¿ya? La empresa se forma generalmente como una empresa individual o como una sociedad con personalidad jurídica. Ese nacimiento, esa primera etapa se llama la constitución, ¿ya? Y requiere, tiene ciertas formalidades que también las vamos a tocar, pero es el momento en el cual nace la persona jurídica a la vía del derecho. Posteriormente, y generalmente, bastante frecuentemente se hace inmediatamente después, hay que además darse de alta ante el Servicio de Impuestos Internos, que es la autoridad tributaria en Chile. Ese trámite se llama declaración de inicio de actividades. Además, en ese trámite se solicita el RUT de la empresa y se hacen los primeros trámites necesarios para poder ser un facturador, ¿ya? También podemos entrar un poco más de detalle en ese tema. Además, al momento de partir, hay que hacer un trámite ante la municipalidad, específicamente en el Departamento de Rentas Municipales, que es el trámite de enrolamiento de patente, ¿ya? Toda actividad comercial en Chile requiere pagar patente, ya sea un profesional independiente que presta servicios desde su oficina o una empresa que se dedique a cualquier cosa, necesariamente debe pagar patente comercial o municipal. Y además, algunas actividades económicas, por ejemplo, una guardería infantil, por ejemplo, un restaurante, por ejemplo, una botillería, requieren permisos adicionales. Puede ser una patente de alcoholes, puede ser una patente especial para servicios gastronómicos y así. Entonces, cuando ustedes, antes de comenzar, es importante que se informen y que tengan en cuenta qué permisos adicionales aplican o no aplican para su negocio, ¿ya? Luego, en el ciclo de vida, tenemos ciertas obligaciones, las empresas tienen ciertas obligaciones periódicas que se deben cumplir mes a mes o año a año. Generalmente tienen que ver con los aspectos tributarios y contables, ¿ya? Pero también podrían haber, por ejemplo, pago de esta misma renovación de la patente, por ejemplo, que también es una obligación que se debe renovar, la patente se debe renovar año a año, y los pagos de la patente comercial son semestrales, ¿ya? Mensualmente, bueno, después vamos a tocarlas algunas de esas, pero tiene que ver con la declaración de impuestos mensuales, el IVA sobre todo, que se declara mensualmente. Más adelante en el ciclo de vida puede ocurrir que la sociedad requiera modificarse, ya sea porque cambian los socios, ya sea porque cambian la forma de administración de la empresa, ya sea porque cambia el giro del negocio, por cualquiera de esos motivos, porque cambia el nombre, se va a requerir modificar esta personalidad jurídica, esta sociedad. Por lo tanto, se tiene que tomar un acuerdo entre los accionistas o entre los socios para poder hacer esa modificación, y se tienen que cumplir los requisitos formales que establece la ley. Más adelante en el ciclo tenemos el final del ciclo, digamos, que puede tener que ver con dejar de operar los negocios, hacer el término de giro, que es una declaración que se hace ante impuestos internos, que tiene por objeto, digamos, efectivamente hacer la declaración de que se va a terminar con los negocios de la sociedad, y para eso se tiene que hacer una declaración, como decía, que tiene su nivel de complejidad. Hay que presentar una serie de antecedentes.
la mayor parte de ellos tienen que ser auditados por un profesional contable o auditor financiero, y el objetivo de eso es que poder dejar regularizado el tema de impuestos devengados o impuestos que haya que pagar ante la autoridad tributaria. ¿Ya? Posterior a eso, se puede realizar la liquidación y disolución de la sociedad o persona jurídica. Este es el trámite legal para poner término a la sociedad, y se divide en dos grandes partes. La parte de la liquidación tiene que ver con el acuerdo que toman los socios para disponer y repartir los activos, los bienes que son de propiedad de la sociedad, o, por el contrario, ver qué hacer con quién se hace responsable con el pago de las deudas que pueden haber quedado pendientes. Y la disolución tiene que ver con la extinción de la persona jurídica y de todas las obligaciones que tenía esa sociedad, que en caso de que queden cosas pendientes, esas obligaciones van a pasar a los socios que la conformaban, ¿ya? Otra cosa que no mencionamos en la lámina, pero que está también hacia el final del ciclo de vida de las pymes, tiene que ver con la declaración de quiebra o insolvencia. En caso que las empresas no sean solventes, se podría ir por el camino de la declaración de quiebras, ¿ya? Entonces, para partir, que el trámite de constitución, como está ahí definido, es un proceso acto por el cual la sociedad se constituye, y lo más relevante es que nace la personalidad jurídica, ¿ya? La personalidad jurídica es similar a una persona natural. Pues todos nosotros, todos los asistentes a este webinar somos personas naturales, tenemos, por lo tanto, derechos y obligaciones en esta vida, en esta sociedad, digamos, que nos une, y la personalidad jurídica es similar a eso, digamos, es una ficción legal que establece la ley para que ciertas entidades que no son personas naturales puedan tener igualmente una personalidad jurídica, ¿ya? Y eso significa que pueden ser dueños de cosas, pueden adquirir obligaciones, pueden tener derechos, ¿ya? Y la frase más relevante que rescato de esta definición es que dice: con patrimonio separado del de los socios. Esto es muy importante y responde a la primera pregunta que está ahí, que es el por qué uno se constituye como empresa o como personalidad jurídica. La principal razón que está ahí es la de tener un patrimonio separado de los socios. Entonces, ¿a qué va esto? El hecho de emprender, de crear un negocio, implícitamente o por defecto, trae un riesgo aparejado, ¿ya? El riesgo es los socios que se van a involucrar en el negocio van a poner de su tiempo, van a poner el capital, van a poner de su dinero para realizar una actividad comercial que puede ser exitosa o puede ser un fracaso. Entonces, implícitamente hay un riesgo en eso. Y lo importante es que ese riesgo quede ubicado en la empresa y no en el patrimonio propio de cada uno de los socios. Voy a ser un poquito más claro. Si es que, por ejemplo, la empresa deja de cumplirle a un acreedor que tiene, ese acreedor va a tener el derecho de perseguir la deuda o lo que se le debe en los bienes de la sociedad, pero no va a tener derecho a perseguir esa deuda en los bienes de los socios, ¿ya? Y de esa forma, los socios que quisieron correr este riesgo protegen su patrimonio personal de los negocios que haga la empresa, ¿ya? Esa es como la característica principal y la razón principal de por qué los socios se constituyen en una personalidad jurídica con patrimonio separado. Ahora, la segunda pregunta que está ahí es el qué. ¿Qué es lo que vamos a constituir? Y hay varias opciones, principalmente me voy a referir a tres, que son las más comunes para partir, que son la empresa individual de responsabilidad limitada, que como el nombre lo dice, es una empresa, tiene personalidad jurídica, tiene patrimonio separado, pero tiene un solo socio. Por eso se llama empresa individual de responsabilidad limitada. Y como el nombre lo dice, la responsabilidad de ese socio, de ese único socio, o ese único empresario, está limitada hasta el monto del aporte en la sociedad. La otra figura que es muy común se llama sociedad de responsabilidad limitada. Esta es una sociedad de personas, es decir, que los que componen esta sociedad, lo más relevante es quienes componen esta sociedad, son personas naturales generalmente, aunque podría estar constituida por personas jurídicas también, pero lo relevante aquí son las personas que la constituyen. Y por eso una de las diferencias que tiene con las sociedades de capital, que las vamos a ver después, se refiere a que las decisiones de tipo corporativo o, por ejemplo, modificar el nombre de la sociedad, incorporar un socio, sacar un socio, cambiar la administración, lo que sea, se deben tomar por unanimidad. Es decir, el 100% de los socios tienen que estar de acuerdo,
Y además tiene ciertas diferencias, por ejemplo, el límite de socios. Una sociedad de responsabilidad limitada no puede tener más de 50 socios, ni menos de 2 socios, ¿ya? La tercera figura que es muy común se llama sociedad por acciones. Esta es una sociedad de capital, donde ya lo importante no son los socios en sí, los accionistas, sino que es el capital que se aporta. Y como lo importante es el capital y no los socios, digamos, una consecuencia de eso es que las decisiones de tipo corporativo, por ejemplo, modificar la sociedad, se van a tomar por mayoría. Ya no por unanimidad, sino que por mayoría, ¿ya? Entonces, el accionista, por ejemplo, podría existir el caso que el accionista que tenga mayoría pueda tomar las decisiones de la empresa. En este mismo conjunto cae la sociedad anónima, pero creo que no vale la pena revisarla acá porque la sociedad anónima generalmente hoy día se usa para los grandes negocios porque tiene ciertos requisitos legales, ciertos requisitos de información que la hacen apta para los grandes negocios. Cuando uno está emprendiendo o es una pyme, perfectamente puede operar con una SPA. Y la SPA es la sociedad más moderna, es bastante flexible y ofrece también la posibilidad de estar constituida por un solo socio, lo cual puede ser una ventaja en ciertos casos, ¿ya? La tercera pregunta que está ahí, el cuándo. ¿Cuándo nosotros deberíamos constituirnos como empresa? Y aquí hay, digamos, varias posturas, pero yo les propongo, para simplificar, 3 casos. El primer caso es cuando yo tenga que, yo vaya a hacer mi primer gasto relevante. Si voy a gastar, digamos, tal vez mandar a hacer tarjeta de presentación, pueden ser gastos o un dominio web, tal vez pueden ser gastos no tan relevantes. Pero si voy a hacer gastos relevantes y yo quiero que esos gastos sean parte de la contabilidad de la empresa, yo debería estar constituido como empresa, ¿ya? El segundo caso es cuando yo voy a hacer mi primera venta, ¿ya? Cuando yo me voy a dedicar a algo y tengo el primer cliente que quiere adquirir mis productos o mis servicios, yo debería estar constituido como empresa para poder emitir factura o boleta a ese cliente a nombre de la empresa. Y el tercer caso es cuando voy a contratar a la primera persona, ¿ya? Puede ser esto antes de la venta, o antes de los gastos, pero si yo voy a contratar a una persona para que trabaje para el negocio, yo debería estar constituido como empresa para que esa empresa se haga responsable de ese trabajador, de pagar sus remuneraciones y sus cotizaciones previsionales, ¿ya? Que también vamos a tocar ese tema un poco más adelante, el tema de los trabajadores. Y por último, el cómo. ¿Cómo yo me constituyo como una persona jurídica en Chile o como una empresa? Hoy día hay 2 caminos, ¿ya? Está la ley clásica, la ley registral, que es la ley que se usó por muchos años hasta mediados de los 2000, donde nace la nueva ley de constitución de sociedades que se llama la ley del registro electrónico de empresas, también conocida como empresa en un día. ¿Qué implica la ley antigua? Implica hacer una escritura de constitución que debe ser firmada por todos los socios constituyentes. Esa escritura se debe extractar, o sea, se debe hacer un extracto de esa escritura con las menciones que establece la ley y posteriormente se debe inscribir en el registro de comercio, que el registro de comercio es un registro que lleva el conservador de bienes raíces de la comuna o grupo de comunas donde se domicilia esa empresa y posteriormente se debe publicar ese mismo extracto en el diario oficial, ¿ya? Y hay plazos para hacerlo, plazos y formalidades. Entonces, es un proceso que no es tan sencillo, por lo tanto, mi recomendación en ese caso sería pedir la asesoría de un profesional, de un abogado, para no equivocarse y hacerlo bien, ¿ya? El nuevo sistema que es conocido como Ley de Registro Electrónico de Empresas o Empresa en un Día, es un registro electrónico que nos permite hacer estos mismos trámites de forma mucho más expedita, mucho más económica y más fácil, ¿ya? Básicamente consiste en un solo acto de constitución donde se hace de forma electrónica, se hace un borrador electrónico, las partes lo pueden firmar también de forma electrónica, siempre y cuando tengan firma electrónica avanzada. Si no la tienen, no hay problema, pueden ir a firmar a una notaría y desde el momento que se firma ese documento electrónico, la sociedad nace en la vía del derecho inmediatamente y se genera incluso un RUT, ¿ya? O sea, por lo tanto, se adelanta un paso que la otra sociedad no, que las sociedades por el sistema antiguo no tenían, que es nacer con RUT inmediatamente. Después igual hay que hacer inicio de actividad en ambos casos, pero eso es el paso 2, ¿ya? Una de las gracias que tiene este sistema es que las partes pueden hacerlo por sí mismas, los formularios son bastante más amigables, aunque no en todos los casos es fácil de hacer. Hay cosas que a veces los emprendedores no conocen, no saben, y también podría ser recomendable buscar la asesoría de un profesional, pero lo que busca el sistema es hacerlo un poquito más amigable y accesible, ¿ya?
Eso es, en términos generales, el cómo crear una empresa. ¿Cuáles son los requisitos para crear una empresa en Chile? No son demasiados, digamos, son básicamente 2 los requisitos, y aquí pusimos un tercero, que es algo que tienen que tener claro desde el principio. Los requisitos son tener un representante chileno, o también podría ser, como salvedad, un representante extranjero, pero que tenga residencia en Chile, ¿ya? Ese requisito lo van a pedir sí o sí al momento de hacer mis actividades. Yo no puedo crear una empresa y designar un representante que no sea chileno o que no tenga residencia en Chile si es extranjero. Y lo mismo para el domicilio. El Servicio de Impuestos Internos no me va a dejar operar en Chile si es que yo, y tampoco voy a poder crear la empresa en sí, si es que yo no declaro un domicilio en el que voy a operar, ¿ya? Ese domicilio va a ser el domicilio de la empresa. ¿Y para qué sirve? Va a ser el lugar donde la autoridad tributaria o cualquier tercero va a poder encontrar a esa empresa para notificarla de lo que sea, ya sea porque hay una cobranza en curso, porque hay una fiscalización tributaria o simplemente porque se le quiere comunicar algún subsidio, algún beneficio, lo que sea. Pero para poder existir como empresa requiere un domicilio. Aquí me detengo un minuto porque hay muchos emprendedores que preguntan cómo tiene que ser ese domicilio. Tiene que ser un domicilio comercial, tiene que ser un local, tiene que ser un domicilio físico, puede ser virtual. Y hoy día, en realidad, todas esas opciones son válidas, ¿ya? Incluso las empresas pueden partir operando en un domicilio que no tenga fines comerciales, pero lo que tienen que tener en cuenta en ese caso, si es que van a ir por ese camino, es que si efectivamente ustedes están domiciliando la empresa en un lugar que no tiene aptitudes comerciales, no pueden realizar actividad comercial. Solamente van a poder realizar actividades de tipo, digamos, administrativa. Van a poder, ustedes como emprendedores, trabajar desde su domicilio, pero no van a poder tener empleados en ese domicilio, no van a poder tener stock de inventario, no van a poder tener sala de ventas, no van a poder tener un showroom, nada que ustedes que sea considerado actividad comercial en ese domicilio. Para eso van a tener que buscar un domicilio con actitud comercial. Pero para efectos de partir, se puede ocupar un domicilio particular, ¿ya? También se puede ocupar un domicilio virtual, también se puede ocupar un domicilio de un tercero que me lo facilite, o sea, siempre hay una solución para ese caso. Y lo otro que pusimos ahí es el régimen tributario. Las empresas cuando nacen y hacen esas actividades, que es el primer trámite que uno debería hacer al partir, que es lo que me va a permitir emitir documentos tributarios, que significa poder facturar, emitir boletas, lo que sea, las sociedades tienen que elegir un régimen tributario, ¿ya? Eso es importante que lo hagan, que antes de partir se informen. Las personas, digamos, que podrían asesorarlo en este sentido pueden ser abogados tributaristas o pueden ser también auditores o contadores que tengan experiencia en el tema y que les puedan decir cuál es el régimen que más les conviene para lo que ustedes quieren lograr, ¿ya? Hay varios regímenes tributarios, pero principalmente para las pymes está uno que se conoce como el 14TER. Y hoy día hay un régimen nuevo que partió este año, que es, si no me equivoco, se llama 14TER simplificado, pero son regímenes que están pensados para pymes y emprendimientos, ¿ya? Otra de las cosas que interesa mucho a los emprendedores cuando están partiendo es la posibilidad de registrar una marca, ¿ya? Aquí vamos a explicar algunas cosas genéricas y después vamos a ir un poco a estos puntos que están acá. La marca es un signo o un nombre que permite distinguir el producto o servicio en el mercado, ¿ya? El nombre, no necesariamente, y esta es una pregunta que es bien habitual, no necesariamente la marca tiene que ser igual al nombre de la empresa. Pueden ser distintos. Y tanto es así que una empresa puede ser dueña de infinitas marcas. O sea, puede ser que una empresa, por ejemplo, pongo el caso, la empresa Coca-Cola, la compañía americana Coca-Cola, es dueña de varias marcas, y ustedes las conocerán, Coca-Cola, Fanta, Sprite, etc. Entonces, una empresa puede tener varias marcas a su haber, varios productos, varios servicios con distintas marcas, ¿ya? Las personas naturales también pueden ser dueñas de marcas, no solo las empresas. ¿Cómo se realiza este trámite? Bueno, vamos primero, los tipos de marcas. Los tipos de marcas en Chile son principalmente 3. Están las marcas denominativas, que es solamente un nombre. Están las marcas figurativas, que es solamente un símbolo, un signo o un logotipo, que no tiene palabras. Y están las marcas mixtas, que es lo más común y que es una combinación entre signos y palabras,
¿ya? Las marcas se pueden registrar en esas 3 categorías. Y además hay un clasificador cuando uno registra la marca, tiene que registrarla en una de 42 clases que existen. Son, si no me equivoco, 36 clases de servicios y 8 clases, o sea, 36 clases de productos y 8 clases para servicios. Yo cuando solicito un registro de marca tengo que señalar en qué categoría la estoy registrando. Y yo podría hacer una misma marca, registrarla en muchas categorías, pero tienen que tener en cuenta que eso tiene cada categoría en la que ustedes registren la marca, cada clase tiene costos adicionales, ¿ya? Los trámites para registrar una marca están un poco ahí explicados. El trámite se realiza ante INAPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Es un trámite que va a durar más o menos entre 4 y 6 meses, si es que todo sale bien. Si es que hay oposición y hay discusión sobre el tema, podría tomar más tiempo que eso. ¿Cuáles son los pasos principales? Primero, un examen formal, en donde INAPI verifica que se hayan cumplido los requisitos de presentación de la marca. Y para eso hay que pagar el primer derecho a INAPI, que es de 1 UTM, ¿ya? Luego viene la publicación, donde INAPI manda a publicar la marca se debe publicar en el diario oficial, y desde ahí, desde la publicación, comienza a correr un plazo de 30 días hábiles para que cualquier tercero se oponga si es que tiene algún reparo con que esa marca se registre. Y si es que no hay oposición, se pasa a la etapa final, que es el examen de fondo, y si es que la hay, se abre un proceso de oposición, que es un proceso donde se discute y luego INAPI resuelve, ¿ya? En el caso afirmativo de que no hay oposición, se pasa al examen de fondo, donde INAPI nuevamente hace un examen ahora del fondo de la marca, de que no contravenga la ley, de que no sea, digamos, de que no induzca error al consumidor, etcétera. Y si pasa el examen de fondo, se obtiene el registro de la marca por 10 años. Y al momento en que se hace el examen de fondo, se cobra el segundo derecho, que son 2 UTM adicionales, ¿ya? Obviamente, si es que a mí me rechazan la marca en cualquiera de sus procesos, yo puedo recurrir ante el Tribunal de Propiedad Industrial. Y si también se oponen a mi registro de marca y yo salgo vencido, o sea, pierdo la oposición, yo también puedo oponer un recurso ante el Tribunal de Propiedad Industrial, ¿ya? ¿Y cuáles son los costos asociados? Más o menos ya lo mencioné, pero para partir, un OTM, alrededor de 53.000 pesos. Luego la publicación, que tiene un costo variable, pero entre 10.000 y 15.000 pesos. Y luego el examen de fondo, la fase final, tiene un costo de 2 UTM más, o sea, 107.000 pesos. En total, estamos hablando de 200.000 pesos, un poco menos, para obtener un registro de marca en costos asociados. Eso sí, sin contar los honorarios del abogado que les puede hacer el trámite, aunque es un trámite que también podrían hacer ustedes directamente, si es que tienen los conocimientos. Respecto a las obligaciones periódicas, que fue una de las cosas que mencionamos al comenzar, teníamos, por ejemplo, la patente comercial. Como les decía, la patente comercial se debe pagar todos los años, o sea, se debe renovar todos los años y se paga semestralmente, ¿ya? Además, están las declaraciones mensuales, que tienen que ver con el libro de compras y ventas, las declaraciones de IVA, que es el impuesto al valor agregado, el formulario 50, que tiene que ver con las declaraciones que tienen que ver con temas de renta, el pago provisional mensual, el PPM, que está allá abajo, que se refiere a una obligación que tienen las empresas, es una obligación tributaria, que tiene que ver con un pago que hacen mensualmente, como dice el nombre, provisionando para el eventual impuesto que yo voy a tener a la renta el año siguiente. O sea, todas las empresas operan en un ciclo que va desde enero hasta diciembre y hacen su declaración de impuestos en abril del año siguiente. Pero tiene la obligación de, durante ese periodo, hacer pagos provisionales mensuales que, en caso de que yo tenga que pagar impuestos al año siguiente, van a hacer un abono a ese pago de impuestos. Y en caso de que yo no tenga que pagar, la empresa podrá pedir la devolución de esos pagos provisionales que se hicieron durante el año para poder recuperar, digamos, esa plata. Es una forma de asegurar la salud fiscal, digamos, de asegurar la salud tributaria, y el fisco te pide que anticipes y luego prefiere él devolver, pero con ese anticipo el fisco, digamos, puede gastar y operar durante ese periodo, ¿ya?
Hay que tener en cuenta también que las declaraciones mensuales hay que hacerlas siempre, a todo evento, aunque yo no tenga movimientos. Si es que no tengo movimientos, puedo hacer una declaración sin movimiento, pero de todas formas lo que hay que hacer, la obligación es hacer las declaraciones mensuales y tienen que tener en cuenta también que existen actividades afectas a IVA y actividades exentas de IVA. La mayoría de las actividades son afectas a IVA. Vamos a poner ejemplos de actividades exentas. Por ejemplo, la consultoría, la asesoría, ¿ya? Qué sé yo. Entonces, esas actividades no pagan IVA, solamente se emite una factura exenta de IVA y no es necesario pagar el IVA, pero igual hay que hacer la declaración mensual todos los meses, ¿ya? Los impuestos de segunda categoría son los impuestos que se pagan respecto de los trabajadores, es un impuesto que retiene el empleador respecto de la remuneración que le paga al trabajador y también se paga todos los meses en el servicio de impuestos internos, ¿ya? Otra obligación periódica tiene que ver con los libros, el balance anual y el estado de resultados, que tiene que hacerse todos los años, al cierre del año, y generalmente se hace durante el primer trimestre del año siguiente. Y cosa de tener esos libros listos para presentarlos en la declaración de impuestos de abril, y además, en la sociedad de capital se requiere que se haga una junta de accionistas, generalmente en el primer cuatrimestre del año, donde se aprueba ese balance del año anterior. Balance y estado de resultados, ¿ya? Esas son como las obligaciones más recurrentes y que son transversales a todo tipo de empresa que se cree. Respecto a la contabilidad, que hay un poco más detalle, lo que hablamos, el formulario 29, que tiene que ver con la declaración mensual y pago simultáneo de débitos y ventas, créditos y compras de IVA y el PPM, todo lo que les mencioné anteriormente. El formulario 50, que tiene que ver con el impuesto adicional y otros impuestos específicos, ¿ya? Impuesto al diésel, por ejemplo, y el impuesto adicional tiene que ver con el impuesto que pagan los socios extranjeros de esos, sean personas naturales o jurídicas, de sociedades chilenas. Eso es el impuesto adicional, ¿ya? La operación renta, como les hablaba, es la operación que se hace en abril de cada año para hacer las declaraciones del año anterior. Y declaraciones juradas, la mayoría de las declaraciones juradas hay que hacerlas en enero de cada año. Son referentes al año anterior, pero también hay declaraciones que son durante el año. Entonces, es muy importante que se informen según el rubro que ustedes realicen, según el giro que ustedes tengan, según las características de su empresa, los trabajadores que tengan, o los prestadores de servicios, también hay declaraciones juradas que tienen que ver con eso, que ustedes se informen, conversen con su asesor contable. Es muy importante tener siempre un contador desde el día 1 para llevar el orden desde el día 1, no dejar eso para más adelante, sino que partir desde el día 1 ordenado con un contador y que conversen cuáles son las declaraciones juradas que les va a exigir el Servicio de Impuestos Internos para que lo puedan tener en cuenta y hacerlo regularmente. ¿Cuáles son los problemas que nosotros identificamos, que son los problemas más comunes de todas las pymes? Diríamos que el primer problema transversal, ojalá que no sea un problema, pero que sea virtuoso, pero por lo que nosotros, la experiencia que tenemos es que generalmente de aquí surgen los problemas, son los temas laborales. El segundo tiene que ver con las cobranzas y el tercero ya podría ser con una situación de insolvencia de la empresa. Vamos a ir a cada uno de ellos. Aquí también quisimos mostrar algunas necesidades que podrían tener las empresas y por necesidades en el sentido de que son necesidades de tipo jurídico, contable y que podrían requerir la ayuda de expertos, simplemente para que los tengan en cuenta. Revisión de contratos. Es muy común que las empresas entren en una relación contractual con proveedores, clientes, lo que sea, y a veces los contratos no los proponen ellos, sino que los propone la contraparte, y es bueno revisarlos para saber que sus derechos están resguardados y que las cosas van a ir como se conversaron. Muchas veces hay cambios legislativos o hay empresas que tienen riesgos normativos y es bueno tener una orientación en ese sentido. O sea, si hay ciertas dudas normativas o legislativas que se puedan aclarar con un asesor. Anticipar las contingencias civiles, comerciales o laborales. O sea, por un lado se refiere a tratar de asesorarse para hacer las cosas bien con el objeto de evitar problemas en el futuro, ¿ya? Porque la otra fórmula que aplican muchos emprendedores es, una vez que nacen los problemas, le van a buscar la solución y a veces el problema podría haber sido mucho menor o haberse evitado si es que uno se ordenaba desde antes. Lo mismo, formalización de relaciones comerciales. Pasa mucho que hay empresas que operan en la informalidad o que no necesariamente la informalidad de referirse a que sean platas negras o que no estén declarando sus impuestos, sino que
sus relaciones comerciales no las tienen formalizadas, simplemente son entendimientos de palabra, que es la base, digamos, de las relaciones comerciales, está en la confianza, eso está muy bien, pero muchas veces es recomendable ponerlo por escrito, formalizarlo, firmarlo, en algunos casos pasarlo, notarizarlo, etc. Y cumplimiento normativo compliance para ciertas industrias que requieren hacer ciertos cumplimientos normativos, es bueno tener un asesor también que los pueda orientar en ese sentido, ¿ya? Respecto a los problemas laborales o los temas laborales, las recomendaciones aquí son las siguientes. En primer lugar, siempre, siempre, siempre escriturar los contratos laborales, ¿ya? La relación laboral va a ser válida aunque no esté por escrito, ¿ya? Por el solo hecho de que una persona le preste servicios de forma, bajo una relación de subordinación y dependencia a un empleador y de que este empleador pague su sueldo, se entiende que existe una relación laboral. Pero nosotros, a ustedes que son empresas, pymes o que tienen las ganas de emprender, les vamos a recomendar que siempre, siempre, siempre escrituren y firmen sus contratos laborales. Igualmente los anexos. Si hay un cambio en la relación laboral, se tiene que firmar un anexo. Aquí hay algunas menciones, las más relevantes del contrato, por ejemplo, el cargo del trabajador, las labores, el plazo del contrato, si es que es plazo fijo, plazo indefinido, o la tercera modalidad que es bien común es por obra o faena. Son aquellos trabajos que se circunscriben a una obra en particular o a una faena en particular. Lo otro que tiene que estar sí o sí en los contratos son las remuneraciones y, obviamente, la jornada de trabajo. Hay algunas otras menciones que los vamos a ver después. Y el otro consejo, además de escriturar los contratos, es siempre, siempre, siempre pagar obviamente los sueldos y las cotizaciones previsionales. ¿A qué se refiere esto? Las cotizaciones previsionales son las obligaciones que se le imponen al empleador de pagar un porcentaje, digamos, del sueldo en salud, en previsión, digamos, para la vejez, para la pensión de vejez, además, seguro de cesantía y unos porcentajes menores para seguro de accidentes laborales, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Si es que el empleador, por A, B o C motivo, no paga las cotizaciones previsionales, tiene deudas en cotizaciones previsionales y se produce el término de la relación laboral, las condiciones, los efectos que eso le podría producir al empleador son realmente graves, realmente perniciosas para ese empleador. Podría incluso costar, sin exagerar, digamos, la quiebra de la empresa, porque las sanciones que establece la ley laboral para ese caso son muy altas. Se pagan multas y además se puede producir la nulidad del despido, lo que significaría que el empleador estaría obligado a seguir pagando las remuneraciones y las cotizaciones por todo el periodo, aunque no se haya trabajado, hasta que se convalide ese despido, lo que ocurriría recién cuando se tenga una sentencia de ese pleito, digamos, de esa disputa, ¿ya? Por lo tanto, los consejos aquí son siempre escriturar los contratos y siempre siempre estar al día en las cotizaciones. Aquí están las menciones en general, que las pueden encontrar en el artículo 10 del Código del Trabajo, pero básicamente son las que están acá. Lugar y fecha del contrato, identificación de las partes, con nombre, RUT, fecha de nacimiento importante, la nacionalidad, el domicilio del trabajador y la fecha en que inició a trabajar. La determinación de las labores, esto es muy importante para el empleador, establecer claramente cuáles son las labores del trabajador. De esa forma, después se podrá ver si es que se están cumpliendo o no. Obviamente la remuneración acordada, eso tiene que estar claramente establecido en el contrato, y cuándo se paga. Generalmente mensualmente, pero también podrían haber pagos por días, pagos semanales, quincenales, etc. El plazo del contrato, como decíamos antes, puede ser indefinido, sin un plazo fijo, puede ser de plazo fijo, pero ahí hay ciertas limitaciones. El plazo fijo requiere, o sea, la ley me permite a mí hacer un contrato a plazo fijo por un periodo máximo de 1 año, ¿ya? Y una vez que se acaba ese contrato a plazo fijo, se puede hacer un segundo contrato a plazo fijo, nuevamente por un periodo máximo de 1 año. Pero después de eso, ya no puedo hacer un tercer contrato a plazo fijo, sino que necesariamente el trabajador va a pasar a ser trabajador indefinido. Entonces, lo máximo son 2 contratos a plazo fijo, cualquiera sea el tiempo que se determine, y el máximo plazo para cada contrato a plazo fijo es de 1 año, ¿ya? En ciertos casos se puede hacer de 2 años, pero eso solamente se reserva para las personas de confianza que se involucren en la administración de la empresa,
y que son profesionales, a ellos se les puede hacer contrato a plazo fijo por hasta 2 años cada vez, ¿ya? O sea, podrían tener un total de 4 años de contrato a plazo fijo. Y el otro que, como les mencionaba antes, es el contrato por obra o faena, ¿ya? Que tiene que ver con un contrato que se circunscribe, que no tiene plazo, pero se circunscribe a una obra o una faena determinada. Cuando termina la obra o la faena, termina el contrato. Y hay que firmar finiquito. Lo otro que se pone en el contrato es la jornada, el horario en el que se trabaja, los días en que se trabaja, si hay días libres, si es y demás, cualquier otro pacto que acuerden las partes. Hoy día también es relevante por la situación en la que estamos el tema del teletrabajo. Si los trabajadores van a estar en teletrabajo, o sea, trabajando desde su casa o trabajo remoto, hay que ponerlo expresamente en el contrato y hay que hacer ciertas menciones referentes a ese tema, ¿ya? Y si los contratos van, y también otra cosa que tengan en cuenta, ya que estamos tocando estos temas que son contingentes, si es que los trabajadores hoy día están concurriendo al lugar de trabajo. Otra cosa que tienen que tener en cuenta desde el punto de vista del empleador es que a esos contratos que concurren al lugar de trabajo tienen que tomarles un seguro que se conoce como el seguro COVID, que es un seguro, una prima que se paga una sola vez, o sea, se paga una sola vez para que dure un año completo y el responsable de contratarlo es el empleador para todos los trabajadores que estén concurriendo al lugar de trabajo. Seguimos adelante. Esto también es importante que tengan en cuenta la diferencia entre un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicio, ¿ya? Lo que no puede pasar, y aquí está el consejo para todos ustedes, es que se disfrace una relación laboral con una relación de prestación de servicio. Eso les va a traer problemas en el largo plazo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El contrato de trabajo es una relación laboral donde el trabajador cumple órdenes de un empleador, está sujeto a un vínculo de subordinación y requiere y a cambio de eso, digamos, él recibe una remuneración por eso. El contrato de prestación de servicios es una relación libre, donde el prestador no está subordinado al trabajador. Él tiene libertad para realizar el trabajo en el horario que él quiera, en el lugar que él quiera, tiene el derecho a recibir la contraprestación o la remuneración por eso, pero no está obligado, digamos, bajo el vínculo de dependencia, ¿ya? Entonces, si lo que tienen que tener claro ustedes es, si es que ustedes, y aquí está ese principio que dice ahí, principio de la realidad, se refiere a que cuando ustedes escrituran o pactan una relación de prestación de servicios y lo que ahí existe en realidad es una relación laboral, lo que va a primar va a ser eso, el principio de la realidad. Y el empleador va a estar obligado a pagar, por ejemplo, cotizaciones previsionales, que eso sí o sí se pagan en un caso de un contrato de trabajo y no es necesario pagarla, y no se pagan en un contrato de prestación de servicios. Entonces, si van a usar un contrato de prestación de servicios, que efectivamente esa relación sea una relación de servicios y no una relación laboral. Eso es lo que quiere demostrar esta lámina. Explicar algo sobre el sistema judicial en Chile, que tiene que ver con lo que hemos estado conversando. En Chile los tribunales se distribuyen por jurisdicción, es decir, si yo tengo un cliente que incumplió una obligación en Puerto Montt, probablemente si yo no tengo un contrato por escrito, voy a tener que demandarlo en Puerto Montt. Entonces, tienen que tener claro que eso puede tener costos, por lo tanto, dos opciones. O hacen que todos los contratos que ustedes firmen fijen la jurisdicción en el lugar donde ustedes se encuentran, o tener en cuenta, digamos, que si vamos a contratar con alguien en otra localidad, vamos a tener que ir a demandarlo a esa localidad en caso de, porque los tribunales en Chile operan por jurisdicción, o sea, por el lugar físico donde se encuentran. Justicia ordinaria y arbitraje. La diferencia, hay muchos contratos donde se pacta un arbitraje. Un arbitraje es recurrir a la justicia, pero de forma privada. O sea, yo voy donde un árbitro, que generalmente es un abogado, pero en algunos casos podría ser otro tipo de árbitro, y le pedimos a él que zanje el conflicto. Y hay ciertos casos donde es obligatorio ir al arbitraje, ¿ya? Y como por ejemplo los conflictos entre socios en una sociedad. Esos casos necesariamente tienen que pasar por un arbitraje, ¿ya? El arbitraje es generalmente más costoso que la justicia ordinaria. La justicia ordinaria es gratuita, tiene costos asociados, pero generalmente es gratis el acceso, ¿ya? Entonces, generalmente el arbitraje implica pagarle al árbitro para que dirima un conflicto, pero tiene las ventajas de que puede ser más especializada, puede tener mayor conocimiento del tema que se va a tratar, porque la justicia ordinaria ve una enormidad de temas que se le presentan, ¿ya?
Otra cosa que tienen que tener en cuenta es quien demanda en Chile tiene la acción y además la carga procesal. O sea, la persona yo para poder demandar tengo que tener acción. Significa que tengo que tener un derecho que está vulnerado y que lo puedo hacer valer, la ley me da el derecho a hacerlo valer en tribunales, ¿ya? Hay gente, pero eso es una cosa que no me preocupante, pero lo que sí tienen que tener en cuenta es que la carga procesal de hacer avanzar el juicio es de quien demanda, ¿ya? Yo no saco nada con demandar y después quedarme que la justicia actúe. No, yo tengo la obligación y la carga de hacer que ese juicio avance, que la demanda se notifique, que se tome la prueba, que se resuelvan las cosas pendientes, que finalmente se llegue hasta el fallo. Si yo no hago nada, el juicio va a quedar abandonado y voy a perder, digamos, el trabajo realizado. Otra cosa que es relevante que tengan en cuenta, costo involucrado, ¿ya? Generalmente el principio general es que cada parte costea su defensa, pero en casos donde hay una parte que el juez estima que claramente ha incumplido el contrato y puso en jaque a la otra parte y en la obligación de demandar, lo podría condenar en costas. Y en ese caso, la parte que queda condenada en costas tiene la obligación de cubrir los costos del proceso. ¿Cuáles son los costos generales del proceso? Y aquí los enunciamos en los números que siguen. Las notificaciones se tienen que hacer por ministro de fe y tiene costos. Podrían ser documentos, escrituras, protocolizaciones, autorizaciones de documentos que podrían tener costos también, costos de notaría, o certificados que hay que sacar de ciertos registros y que también pueden tener costos. La prueba, nosotros para tomar la prueba testimonial o la absolución de posiciones, necesitamos pagarle a un ministro de fe nuevamente, y ese ministro de fe, que son los receptores, nos van a cobrar por esa gestión. Igualmente para ejecuciones, embargos, lanzamientos, retiro de especies, todo eso tiene costos, ¿ya? Y si lo quieren tener en cuenta, no son costos tan bajos, digamos. O sea, un juicio que requiere hacer las notificaciones en torno a 60 a 80 mil pesos cada una. Las que son repetición de notificaciones puede ser un poco más barata. Y una ejecución o referente a un embargo o retiro de especies puede costar del orden de 400. Un lanzamiento también podría costar del orden de 400, 500 mil pesos. Entonces tienen que tener eso en cuenta, que a la hora de demandar tiene costos asociados el demandar. Respecto a la insolvencia, lo que les queremos contar está en esta lámina. Y antiguamente, digamos, la ley de quiebra se modificó también hace unos años, y lo que hoy día ofrece una alternativa para las empresas que tengan problemas de solvencia, problemas de cesación de pagos, que se puedan declarar voluntariamente en insolvencia, con lo cual todos los créditos se acumulan en una sola causa. Si habían juicios iniciados, se pueden acumular todos a una sola causa con el objeto de resolver el problema completo en un solo lugar, ¿ya? También existe la liquidación forzosa, cuando una empresa o una persona está en cesación de pago, no está cumpliendo con sus obligaciones y se dan ciertos requisitos. Uno de los acreedores podría pedir que a esa empresa se le declare en quiebra con el objeto de que se liquiden sus bienes y poder pagarse lo que se le debe. Hay que tener en cuenta, obviamente, que si son muchos los acreedores y las cosas de la empresa, los activos de la empresa son pocos, muy probablemente se va a liquidar y no va a alcanzar a pagar todo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que aplica? Las preferencias. Hay ciertos créditos que son preferentes de otros. Un ejemplo clásico son los créditos laborales. Por ejemplo, los trabajadores tienen preferencia para que se les pague cuando, obviamente, la empresa se declara en insolvencia, se termina la relación laboral por una mención expresa del Código Laboral, por lo tanto, termina la relación laboral y hay que pagar los finiquitos. Los créditos de los trabajadores para que les paguen su finiquito tiene preferencia que el crédito, por ejemplo, de un proveedor de materia prima al cual no se le ha pagado su contrato. Entonces, hay ciertas preferencias que establece la ley y que es bueno tenerlas claras a la hora de declararse en insolvencia. Es un trámite que hoy día se hace en tribunales, que necesariamente, a diferencia de otros, requiere la representación de un abogado para poder tramitarse, y que también interviene la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Nosotros se inicia la demanda, el tribunal manda a oficiar a la superintendencia, quien designa a un liquidador o propone a un liquidador. El liquidador, una vez ratificado, asume el cargo y el liquidador asume la administración de la empresa. Desde ahí en adelante, los administradores de la empresa dejan de tener el control sobre la empresa y ese liquidador va a ser el que va a hacerse cargo de liquidar los bienes y hacer la venta. O, si es que los acreedores reunidos en una junta de acreedores lo estiman conveniente, podrían incluso acordar que la empresa siga operando por un tiempo con el objeto de, por ejemplo, no perder los negocios, qué sé yo, generar un poco de caja y después de eso hacer la liquidación y pagar, ¿ya?
Ahí está el paso 3, como les decía, se requiere la intervención de la superintendencia y lo que les estaba explicando exactamente. Y también hay un plazo, o sea, no es que la empresa comienza el proceso de quiebra y queda como infinitamente abierto para que cualquier acreedor venga a cobrar su crédito, sino que hay plazos establecidos. Primero hay un plazo ordinario, que es más bien acotado, 15 o 30 días, y después hay un plazo de verificación extraordinaria, que es en cualquier momento posterior, pero hasta que se realiza la cuenta. Entonces, en cualquier momento posterior a ese, yo podría verificar crédito, pero pierdo ciertos derechos como acreedor, por ejemplo, de participar en las juntas originales, que son las juntas más importantes, donde se designa la forma de administración y todo eso, ¿ya? Aquí están los antecedentes para que puedan consultar qué es lo que necesito para poder declararme en quiebra. Primero, un listado de todos los bienes de la empresa, ¿ya? Y cuáles se encuentran afectos o no afectos a gravámenes y todos esos bienes van a entrar en liquidación. Lo segundo es la relación de todos los juicios pendientes. O sea, la empresa hoy día la han demandado, eso pasa generalmente con las empresas que entran en proceso de insolvencia, que las empiezan a demandar para el cobro de factura o cobro de obligaciones, y lo que yo tengo que hacer para la solicitud de quiebra es señalar todos esos juicios que están pendientes. También hay que incluir juicios laborales de todo tipo. Obviamente el estado de las deudas, con el nombre, domicilio y los datos de contacto de cada uno de los acreedores. Eso es importante porque la superintendencia, al designar al liquidador, va a contactar a los 3 acreedores que tengan el monto, los 3 mayores acreedores, o sea, los 3 acreedores que tengan el monto mayor de deuda, los va a contactar para efectos de proceder con la liquidación, con la designación del liquidador. Además, una nómina de todos los trabajadores de la empresa, cuál es su situación contractual, cuáles son las prestaciones que se deben, y si es que hay fueros. El último balance del año anterior, y que eso tiene que venir firmado por el auditor y por el representante legal de la empresa. Y como le dice ahí, todos estos documentos tienen que ir firmados también por el representante legal de la empresa. Eso es lo que teníamos para contarles hoy día. Espero que la información sea de utilidad para ustedes. Como les decía, cualquier duda que surja de la presentación, pueden escribirme directamente a santiago.enriquez@totalavogados.cl, y desde ya agradecemos a todos los que asistieron y a Duemint por invitarnos a hacer este webinar para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.